Bueno, y para hablar de este tema, de esta condena, de esta sentencia, nos acompaña a esta hora el abogado querellante de este caso, el caso Riley, el abogado José Ignacio Escobar, a quien le damos la bienvenida. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Abogado, como querellante, ¿quedó conforme con estos 4 años y un día en libertad para un caso de abusos reiterados contra una menor? Mire, una condena de este tipo nunca es una buena noticia para nadie y en particular para la familia a la que represento. En la sentencia no solo se condena por el caso de una de las menores, sino que respecto de la otra menor también se establece que sufrió transgresiones graves en la esfera de su sexualidad. Eso nunca es una buena noticia para ninguna familia, tampoco para la que represento. Ahora sí hay mucha tranquilidad en relación al veredicto de condena. Básicamente nuestra misión era lograr establecer la verdad respecto de lo que le sucedió a estas menores y eso el día de hoy ha quedado ratificado de forma muy contundente. ¿Cómo recibió la familia esta condena? Mire, como yo le señalaba, con dolor, pero con esta tranquilidad de haber logrado llevar adelante una acción, no obstante las grandes dificultades que eso supuso. Esta familia enfrentó muchas críticas en un principio, tuvieron que cambiar de colegio a todos sus niños, fueron realmente, le diría yo, sufrieron cierto grado de persecución por parte de gente cercana al que era el imputado. Fíjese usted que hasta el día de hoy, la congregación y el colegio siguen sin hablar de víctimas. Habla de las personas que presentaron la denuncia. La verdad es que una sentencia contundente como la que se dictó el día de hoy tiene un efecto reparador para ellos desde este punto de vista. Y desde ese punto de vista, ¿usted como querellante no va a recurrir de nulidad por esta sentencia y por esta condena? Mire, seriamente no le puedo descartar eso, puesto que acabamos de recibir la sentencia, tenemos que estudiarla en detalle. Los recursos se interponen respecto de sentencias, no de impresiones o de resúmenes. Tenemos que estudiarla en detalle, no descartamos la posibilidad de interponer recursos, pero lo vamos a evaluar con seriedad, puesto que interponer un recurso de este tipo supondría llevar a cabo un nuevo juicio. Y eso es una situación que en principio es muy gravosa y es muy dolorosa para esta familia a la que represento. Porque eso significaría que las niñas tendrían que declarar nuevamente. Entre otras cosas, digamos. Ahora, ¿qué pasó para que se estableciera esta condena cuando el lunes pasado habíamos conocido un informe de Gendarmería que recomendaba precisamente lo contrario, después de hacer entrevistas al sacerdote involucrado que decían que debido a lo entorno nada podía garantizar que no volviera a repetir este delito? Mire, primero tengo que estudiar cuáles fueron las razones que tuvo el tribunal para no acoger esta sugerencia de Gendarmería. Gendarmería es un órgano técnico que está validado por una experiencia bastante larga en el tiempo, pero la opinión que le da el tribunal no es una opinión vinculante. Dicho esto, también es importante señalar que el objetivo al cual usted apunta, esto es de que evitar eventuales reincidencias o reiteraciones de delitos con otros menores distintos, se cumple de alguna medida con una de las penas accesorias que decretó el día de hoy el tribunal. El día de hoy el tribunal decretó una pena accesoria que había solicitado la Fiscalía y la querellante, esto es la prohibición de por vida de desempeñarse en establecimientos escolares y en cualquier otro tipo de trabajo en que tenga contacto permanente con menores. Abogado, perdón, ¿y esto significa que John O'Reilly entra en el registro de pedófilos? Además, eso es otra cosa, es otra pena accesoria, que es que su huella de ADN se incorpora al registro de condenados por delitos sexuales que lleva el Ministerio de Justicia. Eso es una pena, y la otra accesoria, que es muy relevante, es que tiene la imposibilidad. Ya no va a poder, si queda firme esta sentencia, volver a desempeñarse ni en un establecimiento educacional, cualquiera que sea, y tampoco va a poder tener contacto con menores de edad. Debido al entorno del sacerdote, ¿cómo se garantiza que efectivamente se cumpla esa parte de la sentencia? Mire, eso es un tema que es resorte de los tribunales, el efectivo cumplimiento de las sentencias, pero también estas sentencias tienen un aspecto, cuando se da una debida y una adecuada divulgación social, también tiene un aspecto preventivo. Son las familias las que tienen que, primeramente,
hacer o tomar las medidas que sean relevantes para prevenir que estas situaciones se produzcan. Y esto es básicamente estar atento a situaciones que son riesgosas. Y básicamente riesgosas me refiero, por ejemplo, como era este caso, transgresiones muy reiteradas y que estaban muy instaladas en la lógica de este establecimiento educacional. Abogado, ¿hasta dónde alcanza la red de protección o la red, no sé si llamarla de protección porque estaría a lo mejor teniendo una carga valorativa, pero sin duda que el sacerdote O'Reilly tiene una red social en Chile muy importante? ¿Hasta qué punto diría usted que esa red pesó para esta condena? Miren, no podría decir. A mí me parece que es un juicio muy difícil de hacer. Mire, básicamente le quiero decir lo siguiente. Yo lo que valoré es que, no obstante existir una gran presión, a mi juicio, sobre los tribunales, desde que se hace una publicación en diarios de circulación nacional 2 días antes de la formalización, lo que yo valoro es que, no obstante ello, los tribunales hayan actuado con independencia. Felizmente, creo yo, todavía, y esta condena así lo ratifica, vivimos en una sociedad y con un poder judicial que actúa con independencia. Nosotros lo valoramos muy positivamente eso. Ahora, no sabemos si finalmente, porque no sabemos si la parte, digamos, defensora del sacerdote O'Reilly va a recurrir para garantizar o decir efectivamente que el sacerdote, lo que quieren ellos, establecer precisamente lo contrario, decir, es inocente. Si ellos recurren, habría que presentar nuevamente el juicio, pero las pruebas tendrían que presentarlas ellos. ¿Cómo? No, la nulidad tiene por objeto, o sea, tiene por efecto es borrar todo lo que se realizó y se hace un nuevo juicio completamente, y eso no dispensa al Ministerio Público y a la querellante de tener que probar el caso nuevamente. ¿Usted cree que finalmente la defensa del sacerdote O'Reilly, debido a la condena que se le otorgó el día de hoy, va a recurrir de nulidad? Miren, ni siquiera hemos tomado la decisión nosotros, difícilmente puedo opinar sobre lo que va a realizar la contraparte. Esto es una reparación para la familia. Usted ha dicho que esto significa una reparación. ¿Cuál es la situación de las niñas abusadas hoy? Mire, las niñas están, efectivamente, la declaración por parte de una autoridad judicial de la verdad de estos hechos tiene un efecto reparador per se. Ahora las niñas están en una situación de mucha mayor estabilidad luego de los cambios que sufrieron. Ellas tuvieron que cambiar de colegio de manera muy intempestiva y están con un apoyo terapéutico y también de la familia para sobrellevar esta situación. La verdad es que han entrado en una etapa de mayor estabilidad, sin perjuicio de, le vuelvo a insistir, que esta sentencia viene a constatar o viene a declarar oficialmente algo que es muy doloroso de aceptar. Usted, cuando se dio la sentencia, cuando se condenó por abusos reiterados a John O'Reilly, estuvo acá, esto fue el 15 de octubre pasado, y dijo que no era posible determinar, porque no lo había leído el fallo, de por qué en uno de los casos sí se había cogido el tema del abuso y en el de la hermana no. ¿Cuál fue la diferencia que hizo el tribunal para establecer en un caso que sí existió este abuso y en el otro no? Que esa puede ser la razón que esgrima la defensa si decide recurrir de nulidad y decir, en este caso no abusó, porque va a ser efectivo en uno. Mire, le vuelvo a insistir que todavía no conozco, sigo sin conocer el detalle, puesto que la sentencia propiamente tal acabamos de ser notificados. Sin embargo, lo que le puedo adelantar es que la cantidad de pruebas en uno y otro caso era muy dispar, y por distintas razones, pero fundamentalmente eran atribuidas al transcurso del tiempo. La niña por la cual el tribunal condenó es la niña que habló o develó primero su situación. La hermana, en cambio, develó o contó lo que había ella sufrido muy posteriormente, cuando ya no estaban en el colegio y además cuando habían transcurrido muchos años desde que sucedieron los hechos. Esa es probablemente una razón por la cual había distinta cantidad de pruebas en uno y otro caso. Esa es la razón también por la cual el tribunal termina diciendo someramente de que establece la existencia de una transgresión en la esfera de la sexualidad a partir del relato de la menor, pero quizás faltan otros antecedentes circunstanciales como para poder acreditar o poder
imponer una condena, a diferencia del caso de la hermana menor. Abogado, lo invito a que hagamos una pausa. Vamos a seguir conversando sobre este caso que estaba siguiendo muy atenta a la opinión pública y que se ha establecido finalmente hoy 4 años de libertad vigilada para John O'Reilly por casos de abusos sexuales reiterados contra una menor. Hacemos una pausa y ya regresamos con el abogado José Ignacio Escobar. Bueno, y seguimos aquí en Primera Edición conversando con el abogado José Ignacio Escobar, abogado querellante en el caso del sacerdote John O'Reilly, en el día que hemos conocido entonces la condena de 4 años y 1 día de libertad vigilada para el sacerdote por este abuso reiterado de una menor. Estábamos conversando que precisamente se había condenado por un caso y no en el de la hermana porque habían sido relatos muy anteriores. Lo que yo le quería preguntar, abogado, y quería... es lo que argumenta la defensa, que en este caso, cuando se trata de un caso de abuso, generalmente obedece a un patrón de conducta. Y este patrón de conducta, según argumenta la defensa, no estuvo presente en casos anteriores porque no hay ninguna denuncia. ¿Se puede presentar en algún momento de la vida y antes no? ¿O habrían ocurrido otros casos similares en que, como hemos visto, por la dificultad de la denuncia, por la dificultad del entorno, no fue posible hacer esa denuncia? Me hace varias preguntas en una, pero lo que le quiero transmitir es que yo no tengo información dura respecto a la existencia de otras víctimas. No es posible en todo caso descartar esa situación, puesto que efectivamente es posible que haya sucedido en otras circunstancias similares. Ahora, el deber del tribunal es atender las pruebas que existen respecto de un caso en particular. No se necesita de la existencia de un depredador sexual para poder acreditar un caso en particular. Las pruebas en este caso eran contundentes y de mucha diversa importancia en relación a este caso, y esa es la razón por la cual se condenó. Por otro lado, usted además debe tener en consideración que hay muchos, por ejemplo, eventos que son intrafamiliares, en donde hay solo una víctima. Los patrones de conducta en estas situaciones de abusadores sexuales son muy diversos. De hecho, muchas veces se habla de si existe, se pregunta a uno si existe una especie de perfil de personalidad de un abusador sexual. Y prácticamente toda la literatura especialista en esta materia dice que no existe un patrón único de personalidad respecto de esto. Entonces, le vuelvo a insistir, es difícil sacar una conclusión a partir de lo que usted afirma. En ese sentido, ¿no sería un peligro para la sociedad que esté libre John O'Reilly? Mire, yo no me pronuncio respecto porque eso es un tema del tribunal. Lo que sí le puedo decir es que el tribunal el día de hoy le impuso una prohibición de tener trato regular con menores y de acercarse a establecimientos educacionales. Eso es una señal bastante clara en relación a de que al menos hay una preocupación por parte del sistema de que esta persona no vuelva a incurrir en situaciones de estas naturalezas. Y finalmente, abogado, le quiero preguntar, porque usted lo ha mencionado, el tema de la Legión de Cristo y el tema del Colegio Cumbre, que no hablan de víctimas, sino que de familias denunciantes. ¿Cuál fue la colaboración que entregaron ellos y cuál fue la colaboración que entregó la Iglesia? Porque más bien la congregación no está sola, sino que pertenece dentro de un entorno, una comunidad religiosa. ¿Cuál fue la ayuda y el apoyo que recibieron ustedes de la Iglesia en este caso? Mire, voy a centrarme en la actitud de tanto del colegio como de la congregación que sostiene ese colegio. Le puedo decir que fue una situación muy dolorosa para esta familia, puesto que ellos tenían mucha confianza en las personas a las cuales les habían encomendado la educación de sus hijos. Y la verdad es que luego de eso ellos lo grafican como una traición, como un dar vuelta a la espalda muy doloroso. Esto se concreta en que no son tratados como víctimas y al contrario, son duramente fustigados, sufrieron situaciones realmente muy dolorosas por llevar adelante o por simplemente creer lo que las hijas estaban diciendo. Y en el particular, en el caso de la congregación, llamó la atención la, primero, poca diligencia en llevar adelante una investigación seria. Quedó acreditado en el juicio, por ejemplo, que cuando fueron remitidos los antecedentes, el mismo Vaticano devuelve la investigación al arzobispado para que se complete de manera suficiente la investigación que se había hecho en este caso. Y le vuelvo a insistir,
nosotros no apreciamos una empatía, realmente preocupación por las personas de las víctimas. Más parece una defensa simplemente de esta persona que, si bien era muy querida, en el día de hoy ha quedado claro que es una persona que cometió delitos reiterados de abuso sexual. Abogado, finalmente la última pregunta en el plano humano. ¿Las niñas saben que la justicia les creyó? Es una pregunta importante, sí, así es. Es un tema que lo trabaja la familia, no yo directamente. Yo tengo un contacto muy superficial con las menores, yo trato con los padres de ellos, pero es un tema que ha sido tratado con mucho cuidado al interior de la familia y en los espacios terapéuticos que ellas tienen. Esto tiene que ver además con los procesos de reparación, y ellas, no olvide usted, tuvieron que comparecer ante un tribunal, situación que de por sí es bastante traumática. Entonces se les ha explicado de la manera más sencilla posible, como a un menor de edad corresponde, esta situación, pero es parte del proceso de reparación y terapéutico que ellas tienen. Abogado José Ignacio Escobar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en CNN Chile en el día que conocimos la condena. Muchas gracias a usted por la entrevista.